¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Buenos días, ¿cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes. Les saludamos cordialmente. Somos la Iglesia Bautista Betel en la ciudad de Los Mochis. Soy el pastor Sigfredo Varela, el hermano Benito Gil, diácono de la iglesia. Es un placer tenerle en esta escuela dominical. Estamos estudiando el libro de los Romanos, la carta a los Romanos. Hoy estaremos viendo el capítulo 5, así que le animo a que tenga por ahí su Biblia, la tenga ahí preparada precisamente en Romanos capítulo 5. Y bueno, de mi parte les mando a todos un abrazo, un saludo muy especial a todos los que se conectan, donde quiera que usted se conecte, y sean todos bienvenidos a esta escuela dominical. Hermano Benito, ¿quieres saludar? Nuevamente, buenos días. Esperemos, mis hermanos, que sea de gran bendición para sus vidas el tema que traemos el día de hoy. Bien, vamos a orar para dar inicio a esta escuela dominical, así que le invito a que ahí donde está cierre sus ojos. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que pues sea Él el que hable a través de nosotros. Señor, te agradecemos esta oportunidad, Señor, de poder reunirnos de esta manera, poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos aquí en esta ciudad de poder abrir tu palabra, leerla, Señor, hacerlo incluso de manera pública sin que nadie lo prohíba, Señor. Y te ruego, Padre bendito, que por nuestro corazón apreciemos esa libertad y que tengamos deseos siempre de estar leyendo tu palabra. En este momento que estaremos estudiando Romanos capítulo 5, te ruego que hables a nuestra vida, Señor, que quede de manera bien clara, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por esta oportunidad, Señor, de poder llegar hasta los hogares de muchas gentes, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, pues les invito a que compartan con sus conocidos la escuela dominical. Recuerde que todo esto queda grabado en la página de Facebook de la iglesia y también en la página de YouTube también de la Iglesia Bautista Betel de Los Mochis, Sinaloa. Así que usted puede volver a ver la clase si se perdió de algo, para tomar nota incluso, y pues abra su Biblia en Romanos capítulo 5. Recordarles que esta carta la escribe el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Ya hemos platicado mucho acerca del contexto de la iglesia en Roma. Recuerde que la iglesia en Roma estaba formada por muchas personas, no únicamente judíos, había gente de otras partes, había romanos, había griegos, había obviamente judíos también, había había judaizantes también, incluso había de otros lugares, así que era una población cosmopolita. Entonces podría imaginarse toda la serie de ideologías, la serie de culturas, costumbres, enseñanzas que había, y bueno, en medio de todo eso se sembró una iglesia cristiana, una iglesia que obviamente inicia con la doctrina de los apóstoles, pero pues la idea que tenían los judíos, si usted se acuerda, hermano Benito, los judíos tenían la idea de que ellos eran el pueblo escogido, que ellos eran los únicos y que la salvación era exclusivamente para ellos. Entonces, para los creyentes que no eran judíos, siempre Pablo quería afirmar en ellos esta realidad, pues, de que aún no siendo judíos o siendo gentiles, también para ellos era la salvación, también para ellos era la gracia. También tomando en cuenta de que para muchos la conducta o el comportamiento era como el aval de la salvación, es decir, si te portabas bien o por las obras podías alcanzar la salvación. Incluso los mismos judíos, en este caso los fariseos, también como que enseñaban todo eso, ¿no? Que tenías que portarte bien, tenías que tener una conducta intachable para entonces hacerte merecedor, pues, de la gracia de Dios. Y bueno, en la carta a los Romanos es donde Pablo especifica que la salvación es por gracia. La salvación es por medio de la fe. Jesucristo es quien murió en la cruz, y eso lo vamos a ir viendo. Y precisamente en el capítulo 5 vamos a hablar de lo que es la justificación, la manera en cómo Dios cómo somos justificados por Él, ¿sí? Así que vamos a iniciar, hermano, si quiere comentar algo antes de empezar a leer la carta a los Romanos, con toda confianza. Aquí vemos a través de la lección del día de hoy, vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, de qué manera hemos hecho lo que al Señor no le agrada, como también, ¿verdad?, vamos a darnos cuenta qué hemos dejado de hacer y qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, con nuestras vidas a partir de este momento.
Sí, vamos a encontrar algunos términos legales, ¿sí? Por ejemplo, el término de justificación es un término legal y es lo que vamos a ver también, qué significa la justificación, cómo es que somos justificados. Y esto es prácticamente es doctrina, pero doctrina que es precisamente la doctrina en donde descansa pues nuestra convicción, porque recuerde que la palabra de Dios es nuestra única fuente de autoridad. Romanos capítulo 5, voy a leer los primeros versículos, del 1 al 5, y luego vamos a meditar en estos 5 versículos, luego vamos a irnos así en porciones del pasaje. Dice Romanos 5, versículo del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto del amor de Dios hasta parece como ¿cómo le llaman en los restaurantes? Un combo. O sea, porque implican varias cosas y lo vemos ahorita, eso de que también, por quien también está hablando de todo lo que implica el haber sido salvos por Jesucristo, el haber depositado nuestra fe en Él. Dice justificados. En el original, esto es como una especie de verbo continuo, estando o siendo justificados. Es decir, estamos continuamente siendo justificados, pues, dice, por la fe. Justificados pues por la fe, es decir, la justificación es la que hace que tengamos paz para con Dios. Y esto es interesante, justificar. A lo mejor le ha pasado a usted, hermano Benito, y yo creo que a todos nos pasa cuando hacemos algo, queremos justificarnos, como encontrar algo que de alguna manera haga pasar por alto lo que hicimos. Y precisamente el pecado de nosotros es pasado por alto, pero no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por la obra de Cristo. Es decir, la obra de Cristo es la que nos justifica. Hace rato comentaba de un término legal. Hay un término legal que se llama imputar. Es decir, cuando la conducta de alguien es imputada a quien no la cometió. En el caso de nuestra justificación es así. Nuestra conducta, es decir, nuestro pecado, fue imputado a Cristo. Por eso dice la Escritura que a Cristo cargó con nuestros pecados. Es decir, nuestro pecado le fue impuesto a Jesús, quien no cometió pecado. Y su conducta, la conducta de Cristo, fue impuesta o imputada a nosotros. Y eso es lo que nos justifica. La obra de Cristo es la que nos justifica. Es como si Dios viera la obra de Cristo en nosotros. Por eso es que, sin ser justos, somos justificados por lo que Cristo hizo, por los 33 años de vida de Cristo. Toda esa vida de Cristo ha sido puesta en aquel que ha creído. Entonces eso es lo que nos justifica. Y esto suena interesante porque sin ser justos, el Señor nos ve justos, hermano. ¿Qué le parece? Indudablemente esta palabra de justificación, ¿verdad? Viene en mi mente y yo pienso que también a cada uno de ustedes, mis hermanos, de cómo el Señor nos justificó. Y del momento en que el Señor nos justificó, empezamos a tener esa paz en nuestro corazón y a saborear, ¿verdad? La palabra del Señor. Y a pasar de los tiempos, pues empezamos, ¿verdad?, a gozar, ¿verdad?, de esa paz. Y aún más allá, ¿verdad? Empezamos a través de glorificar a nuestro Señor, ¿verdad?, también fuimos glorificados. Entonces, esa paz que trajo nuestro Señor a nuestras vidas, vino, ¿verdad?, a traer ese regocijo, ese amor entre nosotros. Eso me hace recordar a de un joven que, pues, él tenía el anhelo, ¿verdad?, de tener un gran Ferrari y él empezó a ahorrar, a esforzarse por tener aquel Ferrari. Pasó el tiempo y él consiguió tener ese Ferrari. Después, al tenerlo en su cochera, él pues pensó, ¿verdad?, que si lo sacaba afuera, pues se iba a raspar o algún carro lo iba a chocar. Entonces él empezó a usarlo dentro de su garaje. Y lo prendía todos los días, lo aceleraba y escuchaba el estruendo de aquel motor. Pasó el tiempo y después los domingos lo hacía y vemos, ¿verdad?, claramente, ¿verdad?, lo que este joven, ¿verdad?, se gozaba y los vecinos escuchaban el rugir del automóvil.
es lo mismo, ¿verdad?, que pasa en nuestras vidas. Cuando conocemos del Señor, nos gozamos, nos alegramos. Posteriormente, pues nos gozamos en el templo con nuestros hermanos en Cristo. Pero ese gozo, ese entusiasmo, no lo compartimos con los demás. Y es lo mismo que este joven sucedía, que ese carro no lo compartía. Entonces nuestro Señor, ¿verdad?, nos invita, ¿verdad?, que compartamos ese gozo, esa alegría que Él ha traído a nuestros corazones. Y eso, ¿verdad?, a cada uno de nosotros nos da que pensar, ¿verdad?, de que qué tanto estamos haciendo para la obra del Señor, a quién le estamos comunicando y mostrando, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, y Jesucristo mismo, Dios mismo compartió su amor, su misericordia y la hizo extensiva para toda la humanidad. Y precisamente es a través de Jesucristo por quien tenemos, como dice el versículo 1, paz para con Dios. Por la fe, la fe de Cristo, la confiabilidad de Jesús es la que hizo que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Por eso dice el pasaje, están siendo justificados pues, y por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a través de Cristo es quien nos reconcilia con Dios. Es por la obra de Cristo que Dios nos ve justos por la gracia del Señor, porque Jesucristo fue un hombre justo. Su vida, su muerte, su resurrección es lo que fundamenta nuestra fe, y Dios nos ve a través de Cristo. Por eso es que dice el versículo 1 que estamos siendo justificados, ¿sí? Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2, hablando de Jesucristo, dice, por quien también, es decir, por Jesucristo también tenemos entrada por la fe. Recuerde que cuando hablamos de la fe, no estamos hablando de nuestra capacidad de creer, sino por la confiabilidad de Cristo, por la fe de Jesús, por la confiabilidad de Cristo, es que tenemos entrada también a esta gracia, en la cual estamos firmes, dice Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta cómo esto de ser justificados tiene que ver con la obra de Cristo, no con nuestras obras, no con lo que hacemos ni lo que pensamos, sino con lo que hizo Jesucristo? Y por medio de Cristo es que tenemos paz con Dios, pero además también por tenemos entrada, ¿sí?, a esta gracia, pues a esta gran misericordia del Señor, en la cual descansamos, dice el apóstol Pablo, y además nos gloriamos en esa esperanza. Y mire, la esperanza no únicamente tiene que ver con el futuro, sino también tiene que ver con el presente, con esa esperanza de que en este tiempo estoy viviendo con la esperanza de que algún día estaré disfrutando de la gloria de Dios, pero en el presente también contamos con su presencia. Por eso dice el versículo 3, y no solo esto, o sea, no solamente el hecho de que soy justificado por Cristo, de que estoy en paz con el Señor a través de Jesucristo, de que a través de Jesucristo también tengo entrada a esta gracia en la cual estoy firme, y además me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también, dice Pablo, nos gloriamos. Es decir, que en este tiempo, pese a las circunstancias, estamos descansados en esa esperanza de la gloria de Dios, porque dice el versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones. Y hasta parece contradictorio, porque ¿quién disfruta estar en tribulaciones? Ahorita mismo estamos platicando acerca de todas las circunstancias, no solamente de la pandemia, de todo lo que pudiéramos estar viviendo, y realmente las dificultades pues no precisamente causan gozo o alegría. ¿O qué piensa usted, hermano? Respecto a lo que es el número 3 y el 4, nos habla de ello, ¿verdad?, de las tribulaciones. Y nos habla también, ¿verdad?, de que cómo a través de las tribulaciones pues vamos a crecer, vamos a ser forzados, ¿verdad? Entonces esas pruebas es parte de nuestra esperanza. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no tenemos pruebas, no tenemos tribulaciones, no vamos a crecer espiritualmente. Vamos a ser cristianos que cualquier cosita o detalle que suceda dentro del seno de la iglesia, pues lo tambalee, o que agarre un cargo y después decline porque dice que no se siente a gusto en ello. Entonces todas esas cosas pueden suceder cuando el hermano pues no ha llegado a esta parte, ¿verdad?, donde empiezan las tribulaciones y las pruebas. Sí, y esto es sencillo de entenderlo. Cuando el hambre me hace buscar alimento, el frío me hace buscar abrigo,
el calor, ¿sí? o el ambiente sofocado me hace buscar el aire. Es decir, las necesidades o las circunstancias nos mueven a actuar, pues. Y en este caso dice el apóstol Pablo que también nos gloriamos, y porque acuérdense que está hablando de primero empieza con la justificación a través de Jesucristo, luego dice también, por quien también tenemos entrada, y no solo esto, sino que también, es decir, son cosas que en la vida del creyente por permanecer en Cristo suceden. Y bueno, la tribulación en aquel que ha creído en Cristo, que se mantiene firme en Él, se gloría en la tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia, es decir, en medio de la tribulación conocemos más a Dios. En medio de las enfermedades y quienes ya hemos pasado por el COVID, obviamente algunos con más intensidad que otros, pero en medio de esa tribulación podemos decir que experimentamos la misericordia del Señor y ejercitamos la paciencia, porque el estar pasando un día, otro día y sentirse mal, eso ejercita la paciencia. Por eso dice el pasaje, sí, que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, es decir, el cristiano tiene la convicción de que las tribulaciones producen paciencia. Como decía usted, hermano, las tribulaciones nos ayudan a crecer, las circunstancias cuando empiezan a apretar nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer, siempre y cuando nos mantengamos firmes en la esperanza de la gloria de Dios. Si nos desesperamos, si claudicamos, si nos rendimos, obviamente no vamos a madurar, porque es como salirnos de la circunstancia. Y estar en ellas, pues obviamente nos ayuda a crecer. Dice el versículo 4, y la paciencia, es decir, esto es como si fuéramos añadiéndole. La tribulación da como resultado la paciencia. La paciencia en la tribulación da como resultado prueba. Sí, y la prueba da esperanza. Y la esperanza no avergüenza. O sea, es como un proceso de la circunstancia. Al final, después de que pasa uno por la tribulación, que se ejercitó la paciencia obviamente nos ayuda a entender nuestra situación, es decir, prueba. ¿Cómo puedo saber yo si estoy firme en el Señor? Pues cuando pasa una tribulación. Porque mientras todo es así como dicen, color de rosa, pues estoy a gusto. De hecho, por ejemplo, ahorita me estaba acordando de Job, cuando el diablo le dice al Señor, pues sí, Job está bien a gusto y te adora porque lo tienes bien bendecido, pero apriétale tantito, muévele tantito sus circunstancias y vas a ver. Entonces Dios le dice al diablo, adelante, nada más no toque su vida. Y vemos la tribulación que pasó Job. Y en medio de la tribulación podemos ver en Job lo que dice aquí Pablo. La prueba, la tribulación le produjo paciencia. Esta paciencia le hizo ver a Job la circunstancia de su corazón, porque esto llevó a Job a analizar cómo estaba él con Dios, y Job se dio cuenta que él en relación a Dios estaba pues en buena relación, porque él no había nada en su vida que lo estuviera poniendo en contra del Señor. Pero sin embargo estas circunstancias probó. Así que yo les animo, hermanos, hermanas, y quien esté viendo, en medio de esta situación que esté viviendo, llámese enfermedad, problemas económicos, problemas de pareja, de relaciones con sus hijos, en cualquier circunstancia, ¿qué es lo que se está evidenciando de su corazón? Pues, porque prueba no se está refiriendo a las circunstancias, sino a probar. Esto que estamos viviendo nos está dando la prueba de que hay en nuestro corazón. Si todo esto a usted lo acercó más a Dios, se puede dar cuenta. Entonces la paciencia prueba su vida, prueba su corazón. ¿Cómo está con el Señor? ¿Se acercó más a Dios o esta circunstancia lo alejó? Es la evidencia de qué es lo que hay en su vida. Entonces dice Pablo, la paciencia produce prueba. Y la prueba, es decir, me doy cuenta de que estoy agarrado de Dios, entonces esto produce esperanza. Y la esperanza, al final de cuentas, no avergüenza, porque estamos confiados en el Señor. Termina el versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, todo esto que estamos hablando es el fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nada de esto es fruto de nuestra propia naturaleza. Nada de esto es fruto de nuestra personalidad. Es fruto del Espíritu de Dios que ha sido derramado en los corazones de aquellos que han creído en el Señor. Así que esto nos va a ayudar pues a entender que en tiempos de prueba o de tribulación, el Señor está con nosotros. Pues primero, que hemos sido justificados. Ya delante de Dios somos aceptos delante de Él gracias a Jesucristo. Y que además su presencia en nuestras vidas nos ayuda precisamente a soportar cualquier circunstancia, cualquier tribulación, al grado de poder estar firmes, ¿sí?
ahora sí que como dice, ¿no? Con la frente en alto, sabiendo que pese a las circunstancias me mantengo confiado en el Señor. ¿Quiere comentar algo, hermano? En el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pues lo que al cristiano, ¿verdad?, le puede en ocasiones, ¿verdad?, sentir vergüenza, pues cuando son rechazados, ¿verdad?, por las personas que cuando uno les presenta la palabra del Señor y ellos la rechazan. Pero sabemos, ¿verdad?, que no nos rechazan a nosotros, sino que es al Señor a quien rechaza. Entonces, no nos debe dar pena ni temor, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo para el Señor. Sí, sí quiero que quede bien claro, pues, lo que es la justificación. La justificación significa que las obras de Cristo, la conducta de Cristo, la vida de Cristo ha sido puesta en el creyente. De tal manera que Dios vea a sus hijos, al creyente, ve la obra de Cristo. Por eso es que somos justificados, por eso es que nos ve santos. Usted puede decir, es que yo no soy santo, no soy justo. No somos justos, pero el justo, que es Jesús, su vida, su muerte y su resurrección ha sido puesta en el creyente, de tal manera que el Señor nos ve justos, ¿sí? Y porque así fue la obra de Cristo, ha sido la obra de Cristo en nuestras vidas. Él es el que nos justifica. Así que vivamos en gratitud con el Señor, agradezcámosle siempre y vivamos en similitud a Cristo. Porque una vez que hemos sido salvos y que la obra de Cristo ha sido impuesta en nosotros, Dios quiere que nuestra vida refleje el carácter de Cristo, que vivamos en similitud a Él, que la gente vea a Cristo viviendo en nuestras vidas. Sí, es el propósito de la justificación. No únicamente, el propósito no es solamente la eternidad en el cielo. El propósito tiene que ver con la salvación de otros, para que otros conozcan a Jesús, porque fuera muy sencillo si el único propósito del Señor al justificarnos fuera la salvación y estar en el cielo con Él, pues yo creo que en cuanto alguien va siendo salvo, el Señor se lo iría llevando. Pero por algo el Señor nos deja aquí en la tierra, porque Él quiere que nuestras vidas sean de bendición para otros. Quiere usarte a ti, hermano, hermana, y usarme a mí para que otros puedan ver a Jesús y conocerle. Y entonces, pues mucha gente venga al conocimiento del Señor. Bien, ahora quiero que tengan su Biblia y voy a leer del versículo 6 al versículo 11. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. También estas palabras del apóstol Pablo son muy claras. Ya lo he comentado otras veces. Este fue la carta o el libro de la Biblia que leyó Martín Lutero cuando entendió que la salvación era por gracia, que nuestra vida, que nuestra conducta, por mucho que nos esforcemos, no podríamos alcanzar la salvación, porque tendríamos que haber sido justos o ser justos para poder alcanzar la salvación, y no hay justo ni aun uno. Y aquí entendemos pues lo que dice el pasaje, porque Cristo, está hablando de Jesús. Acuérdense que la justificación viene por la obra de Cristo, porque Cristo, dice el pasaje, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y esto también es interesante, hermano Benito y hermanos, porque el Señor no esperó a que fuéramos gente buena o que fuéramos gente que buscara agradarle. Dice el pasaje, cuando aún éramos débiles, o sea, aún en nuestra debilidad, en su tiempo Cristo murió por los impíos también. O sea, ¿por quién murió Jesús? Por los impíos. Jesús no murió por la gente justa, ni por la gente buena, ni por la gente religiosa. Bien, comentamos acerca de por quiénes murió Cristo. Y la Biblia es muy clara, pues, Cristo murió, dice el versículo 6, porque se está hablando de Cristo, de la justificación a través de Cristo, se está hablando de la reconciliación con Dios y la entrada a la gracia a través de Cristo.
Y dice el versículo 6, porque Cristo, hablando de Él, cuando éramos débiles, es decir, estando en esa condición de debilidad, de pecado, de apartamiento del Señor, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, murió por el pecador, murió por la gente que estaba apartada del Señor, murió por los enemigos de Dios, murió por los que le dieron la espalda al Señor. Por esa clase de gente en la que murió Jesús. Lo dice el versículo 7, dando así como una suposición. Ciertamente, apenas, es decir, probablemente exista alguien que muera por un justo. Con todo, dice, pudiera ser un caso muy remoto que alguien se atreviera a morir por alguien bueno. O sea, eso, porque humanamente sería casi imposible, pues, que una persona fuera capaz de dar su vida por alguien injusto. Tal vez por alguien justo. En mi caso, yo sí daría mi vida a lo mejor por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. A lo mejor por alguien más. Pudiera ser. Pero dice el versículo 8 y esta afirmación, más Dios, es decir, solo Dios. Y Dios mostró su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, es decir, aún viviendo en pecado, aún viviendo en esa actitud de rechazo al Señor, dándole la espalda, en esa actitud, Cristo murió por nosotros. O sea, esto muestra el gran amor del Señor, de que mostró su amor en que, viendo aún nuestro distanciamiento, Él decidió morir por nosotros. Y esto habla del gran amor del Señor, de la gran misericordia del Señor para con nosotros. ¿No quiere comentar? Bueno, no lo vamos a leer, pero ya lo habló sobre eso. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo que cada uno de nosotros, que cuando hemos conocido de la palabra, casi siempre nos conectamos, ¿verdad?, con Romanos 5, tanto 5 como el 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos recuerda, ¿verdad?, de dónde nos sacó el Señor, en qué andábamos cuando el Señor nos llamó, ¿verdad?, con su luz admirable, con amor, y cómo el Señor, ¿verdad?, nos condujo hacia Él. Entonces, es algo que cada uno de nosotros hemos experimentado, en todo lo que se relaciona, ¿verdad?, a Romanos 5. Sí, ahorita estaba pensando en un ejemplo. Como padres, regularmente si nuestro hijo se portó mal, es decir, nos está desobedeciendo, y en esa desobediencia, en ese momento de la desobediencia, nuestro hijo viene a querernos dar un abrazo, le aseguro que la actitud normal de uno sería rechazo. Pues no, ahorita estoy molesta contigo. O sea, cuando nuestros hijos nos desobedecen y en ese momento de la desobediencia nos quieren mostrar, se quieren acercar a nosotros difícilmente lo aceptaríamos porque estamos molestos, nos está desobedeciendo, nos está ofendiendo. Pues nada más vea el gran amor del Señor, que estando nosotros en pecado, siendo aún pecadores, Cristo accedió a morir por nosotros. Eso habla del gran amor del Señor. Por eso la insistencia de vivir en una continua gratitud con el Señor. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no corresponder al Señor? ¿Cómo no comprometernos con Él? ¿Cómo no obedecerle? Viendo el gran amor que ha tenido para con nosotros, que en nuestra condición humana, pecadora, apartados de Él, Él muere por nosotros. Y además, no solamente el hecho de que muere, sino que su muerte en la cruz, ¿sí? Siendo justo, lo hizo por nosotros. Y además, su vida justa nos es impuesta. Es decir, es como si la vida de Cristo fuera, como si el expediente de Cristo fuera totalmente y completo a nuestro expediente. Y lo que había en nuestro expediente fue llevado al expediente de Cristo, de tal manera que cuando abren el expediente de Cristo, lo dictaminan como culpable cuando no era. Por eso va a la cruz. Y a nosotros, que somos los que desobedecimos, los que hemos pecado, abre nuestro expediente y el Señor nos ve justos por la conducta de Cristo. Entonces, hermano, esto definitivamente debe llevarnos a una gratitud extrema por el Señor, un compromiso, una entrega total, solamente por el hecho de que mostró su amor para con nosotros, como dice el pasaje, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea,
esto va más allá del hecho de que Él murió por nosotros, porque eso ahí es glorioso, es grandioso, sino que además, estando ya justificados por su sangre, por su muerte en la cruz, por Él seremos salvos de la ira. Es decir, cuando sea el tiempo final, cuando sea el juicio final en que la ira de Dios se desborde sobre la humanidad apartada de Él y pecadora, nosotros seremos justificados por el Señor. Imagínense el día del juicio, pues que vayamos cada quien a la presencia del Señor para dictaminar nuestra sentencia y que el Señor delante de usted pida, a ver, pásenme el expediente de Sigfredo Varela. Yo, aterrado por mi expediente, por mi vida, por mi estilo de vida y por todo lo que yo hice, pero cuando Dios abra mi expediente y me diga, eres justo, justificado, y yo pregunte, ¿pero por qué? Por la sangre de Cristo, porque Cristo es el que nos justifica y por Él, por Cristo, somos salvos de la ira de Dios. Recuerde que Jesucristo experimentó en la cruz la ira de Dios. ¿Se imagina un hombre justo como el Señor? Experimentando en su propia vida, en su propia carne, la ira de Dios derramada totalmente sobre Él, para que usted y yo pudiéramos tener la salvación, para que pudiéramos ser justificados. Y luego dice el versículo 10, porque si siendo enemigos, es decir, estando en la condición de enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por la vida, por su vida, es decir, por la vida de Cristo. Este pasaje está muy, muy claro. ¿Qué le parece, hermano Benito? ¿Quiere comentar algo? Continúe. Indudablemente, mis hermanos, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos que darle cuentas al Señor de lo que hemos hecho con nuestras vidas. Porque sabemos, ¿verdad?, que Dios en su infinito amor, ¿verdad?, nos ha rescatado, ¿verdad?, de la manera de vivir antigua. Pero también, ¿verdad?, como hijos de Él, ¿verdad?, tenemos que dar frutos. ¿Por qué? Porque a través de los frutos nuestro Dios va a ser glorificado. Sí, pues definitivamente que nuestra conducta es el fruto de lo que ya sucedió en nuestro corazón. Es decir, un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo va a dar como evidencia una vida transformada. Quiero hacer hincapié en estos versículos del 9 y 10, ¿sí? Porque esto es interesante, es grandioso, maravilloso y nos llena de gratitud, porque si siendo enemigos y cuando estábamos enemistados con Dios, fuimos reconciliados por Dios, es decir, Dios fue capaz de dar a su Hijo Jesucristo por nosotros, estando en esa condición. Ahora imagínense, estando ya reconciliados, ¿qué no hará o qué no haría Dios por nosotros? Si siendo enemigos dio a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación, ahora imagínense ya siendo salvos, ya habiendo sido reconciliados, ya siendo de su familia. Imagínense nada más la bendición que podemos tener en Cristo, porque Dios es misericordioso. Si siendo enemigos mostró su grande misericordia, ahora imaginemos ya siendo sus hijos. Y eso también nos llena de mucha responsabilidad, porque ahora que somos sus hijos, tendríamos que vivir en gratitud con Él, en un compromiso con Él, en entrega con Él, porque recuerde que Jesús dijo unas palabras muy claras. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser parte de la familia, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, el pertenecer a la familia de Dios implica un compromiso con el Señor. ¿Sí? Recuerde que obviamente nuestro compromiso no se compara con la obra de Cristo, lo que hizo el Señor por nosotros, la muerte de Cristo, bueno, la vida de Jesús, Dios mismo. Para empezar, Dios dejando su trono, viviendo aquí en la tierra 33 años, expuesto a todas las tentaciones y a todas las necesidades humanas, pero sin embargo mantenerse en santidad. Y no solo eso, sino que ir y morir en la cruz sin tener culpa. Todo eso obviamente pues, nos habla del gran amor del Señor. Bueno, ahora piense, ¿cuál será nuestro compromiso con Él? Viendo todo lo que Él hizo, está haciendo y seguirá haciendo, ¿cuánto tendríamos que comprometer? No alcanzaríamos a pagarle al Señor, y no se trata de pagarle, se trata de corresponder con gratitud, con una vida de compromiso y de entrega para cumplir el propósito por el cual hemos sido
salvos, que otros puedan conocer a Jesús a través de nosotros. Bien, vamos a ver ahora los versículos del 12 en adelante. Dice el versículo 12, recuerda que estamos en Romanos capítulo 5 y le animo a que en su casa lea un capítulo diario de Romanos. Recuerda que también los domingos, en los sermones del domingo, estamos en el Evangelio de Lucas, así que también lea los versículos 22 en adelante. Recuerda también que los viernes estamos en la primera carta a los Corintios, ¿sí? Así que pues tenemos mucho que leer la Biblia y estudiarla. Versículo 12, Romanos capítulo 5, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Bueno, vamos a quedarnos aquí. La Biblia es muy clara, pues. El pecado entró a la humanidad por un hombre, y independientemente de que pensemos que fue en Adán, y aunque pues si usted lee la escritura en Génesis, se va a dar cuenta que pues, obviamente quien pecó primero fue Eva, pero obviamente aquí en Romanos no está hablando específicamente de Adán, sino de la humanidad, del ser humano. Así como entró el pecado por un ser humano, y a consecuencia del pecado, la muerte, porque recuerda que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces, como entra el pecado por la humanidad, y por este pecado la muerte, entonces así es como la muerte pasó a todos los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos estamos siendo condenados a morir a consecuencia del pecado. Y luego dice, por cuanto todos pecaron. Es decir, no podemos culpar ni a Adán ni a Eva y decir que por culpa de ellos yo pequé. No, o sea, cada quien pecó porque lo trae en su naturaleza. Es decir, y aquí se explica, entró el pecado a la humanidad, ¿sí? Y por el pecado, la muerte. Y entonces la muerte pasó a toda la humanidad porque toda la humanidad peca. Así de sencillo, es decir, porque toda la humanidad peca, entonces todos estamos condenados a muerte. No hay justo ni a un uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esto debe quedar claro, pues. No hay un ser humano que pueda decir que él no ha pecado y que por lo tanto él no está condenado a la muerte eterna, porque todos pecaron, y lo dice el pasaje. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Tendría que haber alguien que no, en el caso de Jesucristo no pecó, sin embargo él voluntariamente fue a la muerte. Es decir, tuvo que Jesús pagar la consecuencia del pecado que él no cometió. Y esto también, este pasaje nos habla pues también del amor del Señor, porque Jesucristo no pecó. Entonces, como él no pecó, él no tendría que experimentar la muerte o la separación de Dios. Sin embargo, por el pecado nuestro, es que Jesucristo va a la cruz, muere en la cruz y experimenta la ira de Dios sobre él. Es decir, experimenta esa separación de Dios por unos instantes. Acuérdense que Jesucristo dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin merecerlo, sin haber pecado, él tuvo que experimentar en su propia vida la consecuencia de su pecado, del de usted y del mío. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Es decir, cuando la ley apareció ya había pecado en el mundo. Pues. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es decir, ¿cómo podemos decir que alguien es culpable de cierta infracción si no hay una ley que especifique que eso es una infracción? Por eso dice el pasaje, la ley, antes de la ley ya había pecado, pero donde no había ley, pues a nadie se puede inculpar de pecado. Por eso es que fue necesario, hermanos y hermanas, por eso es que fue necesario que Dios mismo estableciera, en este caso, los 10 mandamientos, para que el pueblo, para que nosotros pudiéramos darnos cuenta de la santidad de Dios, pues, y de que conductas nuestras están en contra de la voluntad de Dios, sí, y por eso es que nos damos cuenta que somos pecados. En otras palabras, la ley hace evidente nuestra culpa, pues. Por la ley yo me doy cuenta que soy culpable, pues. Sencillamente, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Se acuerdan? No matarás. Sí. Amarás a tu Dios. El primero de los mandamientos
¿cómo lo digo? De los que, ¿cuál es el mandamiento que empieza diciendo no hagas esto, no mentirás? ¿Sí? Vamos a empezar por ahí, pues. Si a mí me ponen de los mandamientos, me dicen no mentirás, ya soy culpable. O sea, ese puro mandamiento ya me califica a mí como culpable. Ahora, si le seguimos, no robarás, no matarás, no codiciarás, no hablarás falso testimonio. O sea, si empezamos a ver cada una de estas cosas que no debemos hacer, pues ya somos culpables. O sea, por eso es que dice la Biblia que somos culpables, porque por eso se tuvo que hacer la ley, para que pudiera hacerse evidente nuestra condición delante de Dios. Por la ley nos damos cuenta que hemos pecado. Entonces, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta pues, que ha pecado y que ese pecado lo separó de Dios. Y entonces cuando viene precisamente la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Quiere comentar algo, hermano, antes de continuar? No, continuamos. ¿Sí? Sí, continuamos. Dice el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Acuérdense que Adán fue el primer hombre y Moisés fue a través del hombre que el Señor establece la ley. Entonces reinó la muerte, es decir, la muerte desde Adán hasta Moisés. No había ley todavía. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, la muerte era la condenación, pues, para todo aquel que pecó, desde Adán hasta Moisés. Aún en aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, ¿sí? Es decir, pues dije, yo no estuve en ese tiempo, no, pero pecaste. No a la manera de Adán, pero pecaste. Y bueno, aquí dice que Adán es la figura, Adán es la figura de Cristo, pues. Por eso es que dice también el pasaje anterior, que así como por un hombre entró la muerte, por otro hombre la vida, que es Jesús. Dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, el regalo no fue equivalente a la transgresión. Prácticamente dice el pasaje, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, no hay comparación. O sea, el don, el regalo de Dios no fue como la transgresión, o sea, no se compara. Pues. Sí, porque por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia del Señor. O sea, la gracia del Señor es incomparable. Pues. De hecho, no hay proporción entre el pecado y la gracia del Señor. La gracia es muchísimo mayor que el pecado. Por eso dice que el don no fue como una transgresión. Pues. No se equipara. Pues. No podemos decir que del tamaño del pecado, el tamaño de la misericordia. No, la misericordia es mucho más grande. ¿Sí? Por eso dice el pasaje que abundaron mucho más para los muchos la gracia del Señor y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Pues. A través de Jesucristo Dios mostró su gran amor, y usted lo puede ver en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues. Hermano, ¿se acabó el tiempo? El versículo 16. Y con el don, cuando habla del don, estamos hablando pues del regalo de parte de Dios, ¿no? De la salvación a través de Cristo. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Él está hablando prácticamente de la obra de Cristo en la cruz. El don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, pecó Adán, pecó Eva, y bueno, obviamente pues vino la transgresión o el pecado a toda la humanidad, porque el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Con un solo pecado el hombre es condenado. Pues. No necesitan muchos pecados. Y mire, yo creo que esto está en el razonamiento de mucha gente. ¿Sí? Si por mi conducta yo he sido condenado, entonces también por mi conducta puedo ser justificado, y definitivamente así no es. Un solo pecado fue para condenación, pero en el caso del regalo de Dios vino a causa de muchas transgresiones, pues. Porque el regalo de Dios no solamente fue la transgresión de Adán, sino viene por la transgresión de todos. Es decir, por muchas transgresiones vino el regalo para justificación, y esto también nos habla del gran amor del Señor, pues.
porque no solamente fue por el pecado de uno, sino por el pecado de todos. Ahora, no fue por un pecado de cada una de las personas que han existido, sino fue por el pecado, todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Entonces, por las muchas transgresiones viene el regalo de Dios para justificación. ¿Sí? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, es decir, el regalo de Dios de la justificación a través de Cristo. Este pasaje es muy claro y nos habla pues de que no importa la gravedad o la cantidad de pecados, el amor del Señor sobreabunda pues, o es mucho mayor que las transgresiones. Y otra vez, eso nos habla del amor del Señor. Y mire, podemos compararlo, y a lo mejor usted lo ha experimentado, hermano Benito, incluso Edgar, y yo mismo como padre. O sea, nuestros hijos podrán desobedecernos, e incluso podrán hacer la falta más grande que consideremos. Pero aún así, y con todo y eso, nuestro amor sobrepasa la mala conducta o el mal comportamiento, solo porque los amamos. Y eso que somos humanos. Ahora imagínense el amor de Dios, un amor que sobrepasa cualquier entendimiento, porque así es el amor de Dios. Nos justifica a través de Cristo. Bien, estamos ya en el último bloque de este capítulo 5, versículos 18 al 21. Este pasaje, este capítulo es un capítulo muy, muy rico en cuanto a doctrina, enseñanza, y espero que esto que quede muy, muy, muy claro, esto de lo que es la justificación, el gran amor del Señor a través de Jesucristo. Y mire, nosotros no hemos participado en nada. De hecho, si pudiéramos decir o pudiéramos preguntarnos en qué ha participado el ser humano en esto de la justificación, lo único es con nuestro pecado. O sea, es lo único en lo que hemos participado para nuestra salvación, en que pecamos y por haber pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 18, así que, o sea, como conclusión, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es para que quede claro, sí, por el pecado de uno, Adán, vino precisamente la condenación, vinimos a ser también humanamente pecadores. Entonces vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, por la vida justa de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Sí, está quedando claro de quién estamos hablando. Sí, Adán, que fue el primer hombre, y a causa de que Adán pecó, entonces de ahí en adelante todos los seres humanos vinieron a nacer con esa naturaleza pecaminosa. Pero también, de la misma manera, por la justicia de uno, por la vida justa de un solo hombre, Jesucristo, viene la justificación de vida a todos los demás. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, todos, fueron constituidos pecadores. Y también está muy claro el pasaje, ¿sí? Así como por la desobediencia de un hombre, todos los demás fuimos constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. Por eso es que hablé hace rato de que la vida de Cristo, porque, mire, si Cristo hubiera nacido el jueves en la mañana y el viernes en la noche hubiera sido crucificado, o sea, no habría justicia, no habría una vida justa. Jesús tuvo que vivir 33 años viviendo una vida justa, sin pecado, para que entonces, por eso es que cada vez, siempre yo hablo acerca de la vida de Cristo, de su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección, porque la vida de Cristo es lo que hace que su muerte sea para justificación nuestra. Pues. Por la vida de Cristo es que Él ¿cómo dice la Escritura? Por eso es que Él es propicio, por su vida es la que lo hace propicio para ir a la cruz, porque vivió sin pecado 33 años. Por eso dice el pasaje que así también por la obediencia de uno, ¿sí?, los muchos serán constituidos justos. Jesucristo fue obediente en todo. Por eso es que la vida de Cristo es imputada a aquel que cree en Él para salvación. Y entonces, por eso es que Dios nos ve justos, porque ve la vida de Cristo ve a Jesús en nuestras vidas. Dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. Es decir, la ley se introduce para que entonces nos demos cuenta del pecado, de la desobediencia. Mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia, pues, y esto también es por el amor de Dios. Cuando nos damos cuenta del pecado y de nuestra condición delante de Dios, y nos podemos llegar a sentir culpables de pecado y condenados a la muerte, en ese momento en que nos sentimos condenados por el pecado, podemos voltear a ver a Jesús, y entonces vemos que la gracia sobreabunda, porque no solo alcanza para cubrir todos mis pecados, sino para cubrir los pecados de toda la humanidad, pues. ¿No? Esto nos está hablando del gran amor del Señor, pues. Si usted pudiera hacer un póster del capítulo 5 y pegarlo ahí en la cabecera de su cama o leerlo todos los días para que podamos vivir en constante gratitud con el Señor, porque no merecemos. Jesucristo no merecía morir. Nosotros no merecemos, pues, que la salvación. Pero bueno, en Jesucristo Él lo ha hecho posible. Dice el versículo 21, porque así como el pecado reinó para muerte, porque la paga del pecado es muerte, así también la gracia, el regalo inmerecido que es Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, reine por la justicia, es decir, por la vida justa de Cristo para vida eterna. Porque dice ahí, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces recuerde, hermano y hermana, y quien nos escucha, la vida de Cristo es importante. Entonces mire, estamos por celebrar su nacimiento. Pero recuerde también que no solamente el hecho que Jesús nació, sino que Jesús, todo lo que en vida hizo, ¿sí? Todo lo que en vida Jesús enseñó y mostró, debe ser de mucho significado para nosotros, porque fue su vida justa la que pudo llevarlo a la cruz como el Cordero de Dios, ¿sí? El Cordero que fue propicio para nuestro pecado, nuestros pecados, y entonces Jesucristo pudo abarcar no solamente el pecado o los pecados míos, sino los pecados de toda la humanidad que había existido, que estaba existiendo en ese tiempo y que existiría. Entonces eso habla pues ahora sí que el gran amor del Señor. Por eso dice que sobreabundó la gracia. Y la gracia es el regalo inmerecido y podemos ver como el gran regalo del Señor. Por eso en esta Navidad yo le animo a que si va a dar un regalo físico, está bien, délo. Pero no se olvide de llevar el mejor regalo, que es la gracia del Señor mostrada a través de Jesucristo. Ese sería el mejor regalo. No le digo que no regale cosas, sí regale. Y si puede hacerlo, hágalo. Pero si no, lleve el mejor regalo, que es llevar a Jesucristo a la vida de las personas. Y eso se hace compartiendo el Evangelio con palabras y también con nuestra propia vida. Hermano, ¿quiere comentar algo? No, nada más así, sí, para despedirnos. Para la próxima lección se va a estar hablando sobre la gracia. Y es una continuación. Pues sí, precisamente, de hecho Romanos prácticamente es la carta que habla de la gracia, pues, y precisamente el próximo domingo estaremos hablando del capítulo 6, así que le animo a que lo lea. Si usted puede incluso hacer sus notas, escribir sus comentarios, lo puede hacer. Lo importante aquí es que podamos leer la palabra, entenderla, aplicarla a nuestra vida. Así que yo le animo a que vivamos con esa convicción de que en Cristo somos justificados. Y esto también lo digo para aquellos que aún siendo creyentes siguen cargando con mucha culpa por el estilo de vida que llevaron, siguen cargando con el pasado, y ahí van. Y Pablo también nos recomienda despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque ya hemos sido perdonados, hemos sido justificados, pero también eso nos genera una gran responsabilidad, que ahora en Cristo tendríamos que vivir en similitud a Él y mostrando a Jesús a la humanidad. Recuerdo que Jesús les dijo a los discípulos, cuando Jesús antes de ascender al cielo les dijo, quédense aquí en Jerusalén, quédense, ¿sí? Hasta que venga el Espíritu Santo, pues. Entonces, una vez que el Espíritu Santo está en el creyente, ahora sí, la tarea del creyente contando con el Espíritu Santo es ve y haz discípulos. Bueno, aunque en realidad la palabra no es tanto ve, la palabra es mientras vives, haz discípulos. Entonces, el creyente debe vivir así, agradecido con el Señor y mostrando a Jesús a otros. Así que pues les animo a que en este tiempo de Navidad, en estas fechas, podamos compartir a ese Jesús en quien hemos creído, quien murió, quien vivió siendo un hombre justo y santo, yendo a la cruz a morir por nuestros pecados, habiendo resucitado al tercer día y habiendo ascendido al cielo, dejándonos a su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo en nosotros
pueda hacer de nuestra vida la evidencia de ese Cristo vivo. Así que, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Vivamos en esta Navidad la verdad de Jesucristo viviendo en nosotros. Bien, pues terminamos con el capítulo 6. Espero que esto sea de bendición para nuestras vidas y nos veríamos el próximo domingo. Recuerde, 10:30 de la mañana, pero también quiero invitarle a que se conecte en todas las transmisiones. Hoy mismo, ahorita terminando a las 11:30, viene la escuela dominical infantil, así que le animo a que prepare a sus niños para que estén atentos a la clase de hoy. Y a las 12 tendremos el servicio de predicación. Recuerde que pues, seguimos predicando del Evangelio de Lucas. Recuerde que en Lucas estamos conociendo a Jesús. Así es Jesús, el Jesús de la Biblia. 12 de mediodía, y por la tarde a las 7 también tendremos otro servicio de predicación con un sermón también sobre Lucas. Y durante la semana, los martes 8:30 de la noche tenemos la oración. A las 8, tenemos la oración. Los miércoles estamos en el taller de consejería bíblica. Los viernes de 8 a 9 tenemos el estudio bíblico. Estamos en la primera carta de los Corintios, ¿sí? Y también invitarles para el próximo sábado a las 6:30 de la tarde tendremos nuestra reunión de matrimonios, ¿sí? Tenemos el encuentro de matrimonios sin censura. Próximo sábado 5 de diciembre, 6:30 de la tarde, a través del Zoom. Así que le animo también a que pues se contacte con nosotros para que usted pueda participar en esta reunión de matrimonios. Bien, pues los dejamos con la Escuela Dominical Infantil. Vamos a orar para terminar, esperando pues que Dios siga obrando en nuestras vidas. Señor, despídenos de la Escuela Dominical y preparan el corazón de nuestros hijos y nuestro corazón para lo que sigue. La Escuela Dominical para niños y también el sermón y el servicio de predicación de las 12. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos cada día parecernos más a Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo, 10:30 de la mañana. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira.